Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Yulisa Videa y yo les voy a estar hablando sobre el capítulo 6 que trata sobre la formulación de hipótesis. Les voy a explicar, los objetivos de esto es que cada uno comprendamos el concepto de la hipótesis, variables, definición conceptual y operacional de una variable. También conocer los diferentes tipos de hipótesis y cómo definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis, que también les voy a estar dando ejemplos de cada uno. Y también voy a estar explicando algunas inquietudes más comunes que se tienen sobre al momento de realizar una hipótesis o de las variables en una hipótesis. Y les voy a estar dando ejemplos también de los tipos de hipótesis. Las hipótesis son la guía de una investigación o estudio. Estas indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Las hipótesis se clasifican de distinta manera, pero yo solo voy a estar explicando 3 tipos de hipótesis. Y cada hipótesis, cada esto de los 3 tipos que les voy a hablar también tienen su propia clasificación, pero yo no voy a ahondar mucho en el tema, porque si me extiendo mucho me voy a estar bastante tiempo. Bueno, les voy a estar hablando sobre lo que es la hipótesis de la investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Y también les voy a estar diciendo su simbología y les voy a estar dando ejemplos de cada una también y les voy a dar un ejemplo implementando las 3 hipótesis con la misma situación. Bueno, la hipótesis de la investigación se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Proposiciones tentativas. Ajá. Estas hipótesis se simbolizan con HI o H1, H2, H3. Ajá. Estas hipótesis son proposiciones, mientras que voy a explicar las otras después. Bueno. Esas hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones, ¿verdad? O sea que no afirma, pero tampoco lo niega, o sea que simplemente pone la situación tal como está. Estas hipótesis se caracterizan, pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferentes grupos y causales. Un ejemplo de estas hipótesis, que ahora su simbología es HI, un ejemplo sería el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será del 20% el próximo año, o sea, que nos comenta que va a ser el 20% el próximo año en un contexto específico como una ciudad o un país. Ajá. Ahora, las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son en cierto modo el reverso de las hipótesis de la investigación, porque éstas se encargan de negar o refutar lo que afirma la hipótesis de la investigación. Ajá. Como de llevarles la contraria, por decirlo así. Estas hipótesis se simbolizan las hipótesis nulas con HO. Un ejemplo sería el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será del 20%, o sea, que niega o refuta lo que anteriormente les investigué con la hipótesis de la investigación, o sea, le lleva a la contraria, es como el reverso, el contra. Ahora, la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa son posibilidades alternas entre la hipótesis de la investigación y la hipótesis nula. Ofrecen una explicación distinta de las cuales estas proporcionan, y estas hipótesis se simbolizan como HA. Entonces esta, digamos, la primera lo afirma, la segunda es el reverso, que lo niega o lo refuta. Y las hipótesis alternativas vienen siendo las que toman en cuenta las dos posibilidades, ya sean positivas o negativas. Un ejemplo sería, ¿verdad? El candidato, implementando la hipótesis de la investigación, sería el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación. Con la hipótesis nula, dice que no obtendrá entre el 50 y 60%, o sea, lo niega, lo refuta, mientras que si implementamos la hipótesis alternativa, da dos posibilidades. La primera posibilidad es que el candidato obtendrá más del 60% de la votación total. La segunda posibilidad es que obtendrá menos del 50% de la votación total. Entonces se toman en cuenta esas posibilidades, distintas posibilidades. Bueno, ahora las variables. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.
puede cambiar. El concepto de variable no solo se aplica a objetos, sino que literalmente nosotros también somos tomados en cuenta como variables. Se puede tomar en cuenta como variable a una persona, a otro ser vivo, a un fenómeno, acontecimiento, distintas cosas. Literalmente todo se puede tomar en cuenta como variable. Todo cuenta como variable. Bueno, ahora la definición conceptual o constitutiva. Una definición conceptual trata a las variables con otros términos. Un ejemplo sería, digamos, yo tengo una variable que es, yo voy a estar utilizando la variable inteligencia emocional. La definición conceptual, implementando la definición conceptual de la inteligencia emocional, sería capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones, sería como desde el ámbito de los sentimientos. Ahora, la definición operacional determina la variable de diferentes formas, ya que ésta constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar. Ahora, implementándola con la definición operacional, que voy a utilizar la misma variable que es inteligencia emocional, me da resultado EIT, Emotional Intelligence Test, prueba con 70 ítems o reactivos, que me da un significado diferente. Entonces ahora, definición de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. Vamos a poner una hipótesis de la investigación que es: a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. La variable de esto sería motivación intrínseca en el trabajo. En la definición conceptual habla más básicamente desde el ámbito del trabajador, que dice estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento. Habla más sobre la conducta del trabajador. Entonces, si implementamos la variable con la definición conceptual, habla más como de la conducta o desde el ámbito personal, mientras que la definición operacional nos da un autorreporte de motivación intrínseca, un cuestionario administrativo del inventario de características de trabajo. Entonces, una nos da como el punto de vista definición personal y la otra es un punto de vista ya distinto. Bueno, ya voy a las inquietudes, a la parte de las inquietudes. ¿Cuántas hipótesis se debe formular en una investigación? Bueno, todo esto depende del planteamiento del problema, ¿verdad? Porque la calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos agregarle más hipótesis o quitarle más hipótesis, ni más ni menos, sino las necesarias, las que se necesitan. Bueno, otra cosa muy importante es la definición de las variables de una hipótesis como parte de su formulación, porque al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario para asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Además que si nosotros tenemos nuestras variables bien definidas, nosotros podemos comparar nuestro estudio, nuestra investigación con otro tipo de investigación para saber si hablamos de lo mismo. Entonces es muy importante que, bueno, en conclusión, sin definición de las variables no hay investigación, ya que las variables deben de ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente, que lo expliqué anteriormente. Y bueno, en conclusión, la formulación de hipótesis es un elemento clave en todo proceso de investigación, ya que permite establecer una guía clara y lógica de la búsqueda de respuestas. Y además, la correcta identificación y definición de las variables, tanto en su definición conceptual como operacional, es esencial para garantizar la claridad y la validez del estudio. Y bueno, muchas gracias por su atención.